Acompaña la doctora Doris Angarita Acosta, es la secretaria de Educación en Cúcuta. Allí la veo en pantalla. Una muy buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo, y gracias a ustedes por visibilizar la situación por la cual estamos atravesando en Cúcuta. Por supuesto, gracias a usted por atendernos. Quisiera, para empezar, ponerle un número a esta problemática. ¿Cuántos niños venezolanos estudian en Cúcuta, del lado colombiano? Nosotros para la vigencia 2019 estamos atendiendo 9.174 niños netamente venezolanos, pero día a día nos encontrábamos pasando el corredor humanitario por el puente Francisco de Paula Santander, que comunica con la población de Ureña, Venezuela. Aproximadamente estábamos preparados para atender 3.000 niños a través del corredor humanitario, corredor que se ha visto afectado, puesto que no nos han permitido el paso de los niños. Usted me habla de 9.174 niños. Quería preguntarle, desde este último cierre de la frontera ordenado por el régimen de Nicolás Maduro, ¿en cuánto creen ustedes que están dejando de ir a clases? ¿Qué porcentaje de esos 9.000 niños han dejado de ir a clases del lado colombiano? Aproximadamente 3.000 niños que, como le contaba hace un momento, atraviesan el corredor humanitario. Es decir, nosotros tipos 4:30, 5 de la mañana los estábamos recogiendo en la Alcabala Ureña, Venezuela, y los traemos hacia los colegios que tienen ellos donde están matriculados, y en la siguiente jornada, al mediodía, los estábamos devolviendo y recibiendo nuevos niños que venían para las contrajornadas de las tardes. Hablemos también de los beneficios que tienen estos niños venezolanos estudiando en colegios colombianos. Es decir, por ejemplo, ¿tienen acceso a comedor? A ver, Cúcuta ha hecho grandes esfuerzos y esfuerzos propios también para poder atender a estos niños y sobre todo entender que es una ayuda humanitaria y que es nuestra obligación, y así nos lo ha hecho saber o lo ha instruido el señor alcalde. Tienen estrategias de permanencia como la del corredor humanitario, que es un transporte escolar que es apoyado directamente desde el Ministerio de Educación y desde donde nosotros estamos transportando aproximadamente 3.000 niños. Tiene la siguiente estrategia de permanencia, que es el programa de alimentación escolar, de acuerdo a la focalización que nos permite el lineamiento. Es decir, no todos a los niños venezolanos les estamos dando el programa, sino que a los que se han focalizado desde los comités de alimentación escolar en las diferentes instituciones educativas. Hay colegios como el Colegio Misael Pastrana Borrero, que atiende aproximadamente 800 niños venezolanos, niños que se encuentran en jornada única, y a ellos en su totalidad le entregamos el programa de alimentación escolar. Los esfuerzos que ha hecho Cúcuta han sido muy grandes, tanto que hemos tratado de no discriminar ni que estos niños se sigan viendo más afectados de los que están por la situación, y de tratarlos de igual manera. Pero para Cúcuta como entidad territorial es muy difícil y es muy complicada la situación, ya que la estamos afrontando desde el año 2015. Y la verdad, hemos aumentado una cobertura de más de 10.000 niños, y pues esto nos ha afectado no solamente las estrategias de permanencia, sino la falta también de docentes, la falta de infraestructura física instalada y más estrategias, y pues obviamente quisiéramos tener universalidad tanto como para colombianos como para venezolanos. Ahora, me imagino que en algún momento, en algún caso, casos específicos, han tenido también desde la Secretaría, las autoridades colombianas, ofrecerle incluso insumos, es decir, útiles escolares a niños venezolanos de muy bajos recursos. Por supuesto que sí. En estos días también, a través de un organismo internacional, fuimos apoyados y entregamos aproximadamente 1.500 kits escolares. Pero, Carlos Eduardo, la verdad la situación es supremamente complicada, porque desde el año pasado hicimos brigadas para nacionalizar a estos niños, y hoy en día pues esos niños quedaron como colombianos, pero siguen viviendo en Venezuela, sigue su familia en Venezuela, y pues nosotros hemos tenido que también abarcar toda la situación, tanto en salud como en educación, para todos estos niños, atenderlos de manera integral. Pero esto es un esfuerzo que prácticamente le ha quedado, o yo siento que Cúcuta se quedó sola en este sentido. Eso lo decía nuestro alcalde en días pasados, y es que esa población ya ni siquiera los organismos internacionales nos los quieren contar como venezolanos, sino como ya están registrados como colombianos,
pero nosotros seguimos con las mismas dificultades porque le contaba, si se aumenta la cobertura, también necesitamos más docentes, necesitamos más aulas de clase, necesitamos más ayuda pedagógica para poderles dar una educación y brindárselas con calidad. Es tan difícil ver la situación por la que están atravesando nuestros niños, que no solamente se siguen viendo afectados los venezolanos. La semana pasada nos vimos en la necesidad de cerrar la sede educativa del nuevo Escobal, y es la institución educativa que está más o menos a 150 metros del puente Francisco de Paula Santander, porque hubo disturbios, problemas de orden público y los gases lacrimógenos llegaron hasta el colegio, entraron a la institución, y pues en aras de poder proteger a estos niños, porque nuestras instituciones educativas también son protectoras, nos tocó cerrarlas, y ahí pues se cerró para colombianos como para venezolanos. Entonces este conflicto cada día aumenta, cada día se pone más difícil, y pues obviamente a los que estamos viendo afectados es a nuestros niños. Difícil la situación que vimos el día de hoy, porque los directivos de los colegios les han informado a los niños que no se arriesguen a pasar las trochas porque puede correr peligro su vida, pero es más grande el deseo del conocimiento que tienen estos niños y de salir de esa población, porque ellos están muy preocupados, piensan que van a perder el año. Para nosotros como entidad territorial sigue siendo difícil administrativamente, pero pese a eso nuestros docentes y nuestros directivos docentes han tomado una tarea que de primera mano yo siempre les he dicho, los felicito, y me he tenido que quitar el sombrero, porque nosotros tenemos que aumentar los indicadores de ausentismo, de deserción, de repetición, y todo esto es castigado para las instituciones educativas porque el ente rector de educación en Colombia pues ya tenía unas pautas y obviamente no estábamos preparados para una situación de estas. Pero sin embargo, a pesar de haber perdido esos incentivos, seguimos recibiendo día a día niños venezolanos, niños hijos de colombianos, y con el mayor agrado y trabajando temas para eliminar barreras como la xenofobia, la discriminación, y eso lo mostraron hoy los niños cuando estaban en el puente y decían que su deseo es llegar a Cúcuta a estudiar, porque no se sienten que están siendo bien educados en la población vecina. Primero, porque allá hay muchas dificultades con los servicios públicos. Segundo, porque el ausentismo también en los profesores hace que ellos busquen una mejor calidad educativa. Y qué bueno que nosotros acá como país Sí. hermano lo podamos seguir haciendo, pero también necesitamos la ayuda del gobierno nacional. Y Mucha más allá ayuda. del gobierno nacional, vaya un oportuno llamado también a organizaciones internacionales, por ejemplo, ONU, que pudiera colaborar con la situación específica que está viviendo la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela. Doctora, en este momento no hay ningún canal de comunicación, por ejemplo, de las autoridades de la ciudad de Cúcuta con las autoridades venezolanas que tienen el control del puente. Sí, hoy acá internamente desde entidades, instituciones del gobierno, pero regionales, que ya han cansados de la situación, y para nosotros sería más fácil decir son venezolanos y que se queden allá en Ureña, pero nosotros no hemos descansado ni un solo día para que la Guardia Nacional entienda que estos niños no pueden hacer parte de ningún conflicto, ni social, ni armado, de ninguna índole, y que ellos solamente deben pasar a estudiar. Nosotros ni siquiera los pasamos en compañía de sus padres como para que la guardia vaya a pensar que vamos a ayudar a pasar a otro tipo de personas. Nosotros hemos estado a través de estos años, hemos ido como buscando alternativas de que la guardia no nos vaya a poner problemas, que el bus vaya debidamente identificado, que los niños estén carnetizados, que no vayan acompañados de padres de familia, porque nosotros, además del conductor en el bus, va un monitor que los acompaña, que los entrega en la puerta del colegio, que los recibe en la puerta del colegio y vuelve y los lleva hasta la Alcabala de Ureña. Es tan complicada la situación para nosotros que es poder tener que pasar la frontera aproximadamente medio kilómetro para ir a recibir esos niños y evitar así que hayan contratiempos en el paso de la Guardia Nacional. Este es un trabajo que se ha hecho simplemente desde la Secretaría, porque nosotros también necesitamos personal para esto, y cuando hay que hacer brigadas para ir a contar los niños, desde el portero de la oficina sale para ayudarnos. Entendemos perfectamente, doctora, el drama, por supuesto, solo un régimen criminal puede cerrar la frontera a niños que van de un país a otro a buscar educación y mejor calidad de vida. Es la doctora Doris Angarita Acosta, secretaria de Educación en Cúcuta, Colombia, a quien le agradecemos por su tiempo para la tarde de NTN 24.